Con la ayuda de Dios, hermanos, esta mañana queremos hablar acerca de que la fe desata lo sobrenatural. La fe desata lo sobrenatural. El mundo está habituado, hermanos, a pensar que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha creado, o los milagros que muchas veces leemos o conocemos de las Sagradas Escrituras, no tienen lógica. Y el hombre está en lo correcto en eso. El hombre está en lo cierto. Porque las cosas de Dios no entran dentro de la lógica humana. No se pueden estudiar, no se pueden medir, no están calculadas por ninguna ecuación aritmética. No es algo que nosotros podemos considerar como humano. Porque todo lo que la Biblia describe acerca de Dios y todo lo que Dios hace acerca de su pueblo tiene, hermanos, un fin y un propósito, pero un propósito divino. No es un propósito humano. No es algo que nosotros podemos, hermanos, decir: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir a tal parte para lograr el favor de Dios, para obtener el favor de Dios. No es de esa manera como Dios actúa. No es de esa forma como nosotros podemos considerar la palabra de Dios. Cuando venimos a la Escritura, encontramos en ella, hermanos, una serie de escritos, de consejos, de promesas, de mandamientos que vienen, hermanos, de alguna manera como a cambiar la vida del ser humano, a transformar la vida del hombre. Y eso es precisamente lo que el mundo no entiende. Eso es lo que el hombre no entiende, porque las cosas de Dios, hermanos, no pueden ser entendidas, hermanos, naturalmente. Las cosas del Espíritu, hermanos, dice la Escritura, que han de ser discernidas espiritualmente. Ningún ser humano, hermanos, en su naturaleza racional, en su naturaleza humana, puede llegar a entender, hermanos, la palabra de Dios. Yo recuerdo que leía la Biblia antes de ser cristiano y me daba sueño. Leía la Biblia antes de ser cristiano y no entendía nada de lo que la Biblia decía. Y es natural. Porque para poder entenderlo, hermanos, hay que tener, hermanos, la ayuda de Dios. Para poder entenderlo hay que tener la ayuda del Espíritu Santo con nosotros, morando en nosotros. De lo contrario, hermanos, no la entenderemos. De lo contrario, no será posible entender, hermanos, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Qué es lo que Dios desea con nuestras vidas. Qué es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Por eso es que entender la palabra de Dios, hermanos, es algo dado por Dios. Es algo dado por el Señor. Ahora lo entendemos. Ahora nos gozamos. Ahora nos deleitamos en el Señor. Pero no es algo nuestro. No es algo mío, no es algo suyo. Es algo que viene de arriba. De arriba viene esa sabiduría, ese amor, esa gracia, esa misericordia. La porción que hemos leído habla acerca de un ciego, hermanos, de una persona que era ciega. Ahora, considerar que una persona que es ciega pueda ver humanamente, hermanos, es imposible. Humanamente
No cabe, hermanos, en nosotros pensar que aquella persona pueda recobrar la vista. En el caso de que haya sido, que sea una ceguera, hermanos, de que la obtuvo a causa de una enfermedad, quizás porque era diabético, quizás por la edad, quizás porque tuvo un accidente. Y probablemente esta persona pueda ir donde el médico y el médico pueda de alguna manera, hermanos, llevarlo a realizarse muchos exámenes y sacar, hermanos, quizás toda una bitácora, hermanos, de cuál es el padecimiento y cuáles fueron las causas por las cuales esta persona está ciega. Y probablemente le dé alguna esperanza de decir, si hacemos esto, si hacemos aquello, si hacemos lo otro, probablemente puede usted recobrar la vista. Pero no es del todo seguro. Ahora, cuando venimos delante de Dios, cuando venimos delante del Señor, Él no nos manda, hermanos, a que vaya usted a realizarse un par de exámenes. Él no nos manda a que usted vaya o le dice, ven y vamos a estudiar tu caso y vamos a ver si es posible, o sea, que puedas recobrar la vista. Cuando venimos delante de Dios, hermanos, Él no nos hace estudios previos para poder decir, si haces esto, si haces aquello, si haces lo otro, vas a poder salir adelante y vas a recobrar la vista. Cuando venimos delante de Dios, Él dice, cree solamente. Cree solamente y recibirás el milagro. Porque ese es el poder de Dios, esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Creer. La fe es lo que desata, hermanos, en nosotros la misericordia de Dios. La fe es lo que desata en el ser humano, hermanos, la gracia, el amor de Dios para con su vida. Ahora, ¿cómo llega la fe a la vida nuestra? Usted sabe cómo llega la fe. La Biblia dice que la fe viene, dice, por el oír. Y el oír dice la palabra de Dios. Entonces, este bendito libro es lo que desata realmente en el ser humano el poder confiar en Dios. Esta biblioteca ambulante, hermanos, es la que nos lleva realmente no solo a conocer de Dios, sino a entenderlo, sino a intimar con Él, sino a estar con Él, a disfrutar con Él, porque esto, hermanos, es palabra de lo alto. Esto es palabra de Dios. No sé cuántos lo creen. Esto, hermanos, es lo que transforma el alocado, el desquiciado corazón humano y le da estabilidad para poder vivir ya no de acuerdo, hermanos, a nuestros principios, ya no de acuerdo a nuestro conocimiento, ya no de acuerdo a la sabiduría humana, sino de acuerdo a los principios y al propósito que Dios se había trazado desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Esto es lo que cambia. Esto es lo que transforma. Esto es lo que edifica. Sin embargo, el mundo lo tiene como locura. El mundo lo tiene, hermanos, como algo sin sentido. Pero mire qué maravilloso lo que Dios hace. Que hermanos, a los locos Dios los ha utilizado, hermanos, para dar testimonio. Dice que a los cuerdos de este mundo, a los que el mundo llama locos, Dios los utiliza, hermanos, para que darles testimonio de la verdad de Dios a los que se llaman, a los que se dicen llamarse cuerdos de este mundo. Qué tremendo, hermanos, lo que Dios hace en la vida de nosotros. Qué maravilloso realmente lo que Dios tiene, hermanos, para cada uno de nosotros. Cuando venimos
a la Biblia, dice, la porción que hemos leído dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. El hombre era ciego, pero escuchó, y en su sentir se dio cuenta que algo estaba pasando, algo estaba sucediendo a su alrededor, algo estaba ocurriendo en aquel momento de su vida. Dios, hermanos, muchas veces utiliza situaciones adversas, situaciones difíciles en la vida nuestra, para que, aunque no podamos ver con nuestros ojos carnales, aunque no podamos ver con estos ojos de la carne, sean activados los ojos del alma y podamos percibir su gracia y su misericordia. Aquel hombre no podía ver, igual que usted y yo. Aquel hombre físicamente era ciego. Usted y yo podíamos ver quizás humanamente, pero espiritualmente, hermanos, estábamos ciegos. Espiritualmente no podíamos ver, no podíamos saber por dónde ir, no sabíamos por dónde caminar. Este hombre, hermanos, tenía una gran necesidad, una necesidad tremenda, una necesidad, hermanos, que quizás podíamos decirle, hermanos, que era algo como indescriptible realmente lo que él quería, lo que él anhelaba, lo que él deseaba. Yo hasta hoy nunca he visto que alguien que sea ciego recobre la vista, humanamente estoy hablando. Nunca lo he visto. Pero este hombre sentía esa necesidad en él de decir: yo quiero ver, yo deseo ver, yo anhelo ver, yo necesito ver. Y se dio cuenta que algo estaba sucediendo a su alrededor. Cuando nosotros, hermanos, estamos en problemas y en necesidades, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, es cuando nosotros decimos: voy a probar con Dios. Voy a ver si Dios realmente dicen que hace o hace lo que dicen. Voy a probar con el Señor. Quizás ya aturdidos, quizás ya abatidos, quizás ya con problemas grandes, quizás ya sin muchas esperanzas. Vamos a acercarnos a Dios. Y es que, hermanos, muchas veces las situaciones difíciles, las necesidades y los problemas, hermanos, no llegan a la vida de nosotros, hermanos, por casualidad. No llegan a la vida de nosotros porque, hermanos, yo pues me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Muchas veces es propósito de Dios. Muchas veces es la gracia de Dios, y aunque nos cuesta verla, y aunque nos cuesta distinguir, porque en medio de la prueba y en medio de la necesidad, hermanos, es difícil ver la gracia de Dios. Y aunque
no dice, hermanos, cuánto tiempo este hombre tenía de ser ciego. Tampoco dice si era a causa de una enfermedad. No lo dice. Pero lo que sí dice es que era ciego y que en él había una grave necesidad, un deseo, un sueño, un anhelo, un propósito, hermanos, en su vida. Y lo deseaba y lo anhelaba para alcanzar algo delante de Dios, para lograr que la mano de Dios se mueva, hermanos. No es suficiente con que usted venga y decir, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. Es necesario anhelarlo. Es necesario morir. Es necesario, hermanos, estar tomado de la mano de Dios para que el milagro ocurra. Necesita usted de verdad desear con el alma, anhelar la gracia de Dios. Hoy como cristianos nos hemos habituado, hermanos, más bien a ser más religiosos que otra cosa. Nos hemos habituado, hermanos, a venir a la iglesia y estamos acostumbrados a venir, sentarnos y cantar. Y bueno, Dios le bendiga, aleluya, Dios le bendiga, nos vemos el otro domingo. Ya no hay de aquellos cristianos, hermanos, que morían por alcanzar el favor de Dios. Ya no hay de aquellos cristianos, hermanos, que anhelaban esa gracia, hermanos, del Señor. Ya no hay de aquellos hermanos que de verdad, hermanos, morían cada día para ver la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas. ¿O todavía hay aquí, hermanos? Eso es lo que Dios desea de nosotros. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ah? Como cristianos, este hombre tampoco dice que era cristiano. Ahora usted y yo aquí, probablemente en medio de nosotros hay amigos. Pero la mayoría de los que estamos aquí somos hijos de Dios. ¿Ah? Somos hijos de Dios. Entonces tenemos que morir cada día por ver ese favor de Dios, por ver esa misericordia de Dios, por ver esa gracia de Dios. Pero eso muchas veces no ocurre. A veces nos vamos de aquí hasta enojados, molestos, porque no recibimos lo que queremos. Ya me aburrí, hermanos, de pedirle a Dios. Ya me cansé, hermanos, de pedirle a Dios. Ya Dios no me oye, hermanos. Ya Dios no me escucha, hermanos. Ya Dios no me atiende. Eso es lo que hay en el corazón. Ya no hay fe. Hay desestabilidad, hay desesperanza. Hay falta de fe. Hay falta de búsqueda. Por eso es que muchas veces no recibimos lo que queremos. Por eso es que muchas veces Dios no se manifiesta. He oído muchas veces a hermanos decir, ay hermano, ¿se acuerda de aquellos tiempos allá? ¿Se acuerda cuando el Señor se movía en medio nuestro? ¿Se acuerda, hermanos, de aquel avivamiento? ¿Se acuerda de aquel gozo, hermanos, que se sentía? Hermano, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, dice la Biblia. Él no cambia. Nosotros somos, hermanos, los que muchas veces, perdónenme la expresión, somos inútiles. Nosotros somos muchas veces los que perdemos, hermanos, de vista el blanco perfecto. Este hombre no podía ver, este hombre no podía, hermanos, mirar, pero sentía en él, hermanos, que algo sucedía. Y no era para menos, si Dios estaba pasando, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo estaba circulando por aquel lugar. Hermanos, aquí en medio nuestro está el Señor esta mañana. Sienta su presencia, sienta su poder y pida lo que quiera, porque Dios está aquí. ¿Lo cree, hermano?
A veces, hermanos, pecamos de incrédulos. Pecamos, hermanos, desestimando realmente el amor que Dios ha puesto en nosotros. Eso trae a la vida de nosotros consecuencias graves, hermano. Trae desestabilidad emocional. Trae falta de fe, falta de confianza, falta de amor. Porque cuando falta la fe, hermanos, como que perdemos la emoción. Como que perdemos, hermanos, aquello que nos impulsa. Y decimos, ¿y para qué? Pues he oído a muchos líderes decir, es que, hermano, ahí no quieren. Si el primero que no quiere es el líder. ¿Ah? Es que ya no quiere la gente, hermano. ¿Cómo que la gente no quiere? Somos nosotros, hermanos, muchas veces los que no queremos. Somos nosotros, hermanos, los que nos hemos tullido. ¿Ah? Estamos adormecidos, hermanos. Hermanos, ¿ha sentido usted cuando se le duerme una mano, un brazo? ¿Ha experimentado eso? Hermanos, no puede mover el brazo y ahí dormido y feo. Así muchas veces nos sentimos espiritualmente. No queremos levantarnos de la silla. No queremos movernos, no queremos ir. Cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está diciendo, yo te voy a respaldar. Cuando Dios nos está diciendo, yo iré contigo. Este hombre, cuando le dijeron que Jesús Nazareno era el que pasaba, dice la escritura, entonces dio voces. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dio voces y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese debe de ser nuestro clamor cuando estamos, hermanos, en aprietos, cuando estamos en necesidad, cuando nos falta la fe, hermanos, cuando nos falta la esperanza. Ese debe de ser nuestro clamor. Ahora, muchas veces clamamos de esa manera, de esa forma, cuando nuestros problemas son personales, cuando no tenemos trabajo, cuando estamos enfermos. Hermanos, cuando el hogar, el matrimonio está por quebrarse, cuando el hijo anda en la delincuencia, en las drogas, clamamos de esa forma. Y está bien, tenemos derecho porque somos hijos de Dios. Está bien, estamos con todo el derecho, hermanos, porque Dios ha prometido bendecirnos, ha prometido obrar. Pero ¿qué cuando nosotros, hermanos, no vamos a hacer la obra? Pero ¿qué cuando nosotros, hermanos, nos quedamos tranquilos en la casa sin venir a la iglesia? Pero ¿qué cuando nos falta la fe, cuando nos falta la esperanza? Pero ¿qué cuando miramos a aquel que está yendo, hermanos, en pos del pecado, hermanos, y no hacemos nada por él? Deberíamos de clamar igual. Deberíamos de tener la misma desesperación. Deberíamos de tener el mismo deseo, hermanos, de clamar y pedir por el necesitado, por el afligido, por el angustiado. ¿Ah? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Ah? Lo que quieras que hagan contigo, también tú hazlo con el otro. ¿Ah? Si nosotros anhelamos buenas cosas para nosotros, si nosotros anhelamos siempre lo bueno para nosotros, debemos de desear lo bueno también para los demás. Mire que usted y yo tenemos lo mejor. Usted y yo tenemos lo más grande. Usted y yo tenemos, hermanos, el tesoro más precioso. Tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Ah? ¿Por qué no anhelar eso también para aquel que aún no lo conoce? La Biblia dice que dando es como nosotros recibimos. ¿Ah? Y nosotros estamos habituados, hermanos, a aplicar ese versículo nada más a la hora que recogemos la ofrenda.
Dando es como recibimos. Dice, voy a dar para que el Señor me multiplique a mí. Pero ¿qué, hermanos? Cuando es necesario darle el apoyo a alguien. Pero ¿qué cuando es necesario ir a orar por otra persona? ¿Pero qué, hermanos, cuando es necesario llevar y visitar a alguien en el hospital, en la cárcel? Si dando es como recibimos. No, hermano, yo nunca voy a la cárcel. ¿Y usted qué sabe? No, hermano, es que yo probablemente nunca esté internado en un hospital. ¿Y usted qué sabe? Dando, dice la Biblia, es como nosotros recibimos. Dando es como recibimos. Este hombre dice, clamaba, dando voces, pidiendo misericordia de Dios, pidiendo un milagro, pidiendo lo que ante los ojos de los hombres era imposible, pidiendo recobrar la vista. Nosotros deberíamos de orar igual, hermanos. Que Dios nos abra los ojos del alma para poder, hermanos, entender esto. Para poder aplicar esto. Para poder disfrutar esta palabra, este consejo, esta gracia, esta misericordia de Dios con nosotros. Pero como ya dije, muchas veces, hermanos, estamos habituados nada más a pedir en aquellas circunstancias donde ya la mano del hombre ya no puede. Cuando el hombre ha dicho, ya no. Cuando el hombre ha dicho, ahí te dejo, te quedan tantos días, tantas semanas. Ahí activamos. Ahí venimos, ahí clamamos, ahí oramos, ahí pedimos, ahí rogamos. Ahí suplicamos. Pero el pedir debe ser todo el tiempo. Todo el tiempo. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Mire qué maravilloso. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Él no dice, clama a mí, probablemente te responda. Tal vez te responda. ¿Quién sabe? Es probable que sí te responda. No, él dice, clama, porque yo he de responderte. Clama, porque yo te daré una respuesta. Y este ciego sin saberlo, ese ciego, hermanos, sin conocer nada, ese ciego, hermanos, solamente empujado, llevado por su necesidad, hermanos, clamaba y pedía, Jesús, Hijo de la vida, ten misericordia de mí. No lo sabía, hermanos, no entendía. Usted y yo comprendemos la Escritura. Usted y yo entendemos la palabra de Dios. Usted y yo conocemos las promesas de Dios aquí en este bendito libro. Y aún así somos lentos. Aún así, hermanos, no aprovechamos. Cuando alguien nos dice, mira, fíjate que allá están contratando gente y ahí es mejor paga. Y allí vas a ganar el doble. No, hombre, ni lento ni perezoso, hermanos, pedimos permiso y vamos corriendo allá a ver si es cierto. Porque queremos mejorar. Nos gustan las chirilicas, como dicen. En las cosas de Dios, ¿por qué no somos igual? En las cosas de Dios, ¿por qué no somos igual? Hoy no voy a cubrir la reunión, hermano. Hoy vengo tarde, vengo cansado, hermano.
Hermanos, es importante que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos. Es prioritario realmente el que nosotros nos demos cuenta de que los tiempos son finales, de que el tiempo se acaba, de que la venida del Señor está a las puertas. Que tarde o temprano, hermanos, de un momento a otro sonará la final trompeta. Y seremos levantados y seremos llevados, hermanos. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Bonito, hermoso será ese viaje. Precioso, algo incomparable, algo inigualable, algo, hermanos, sin precedente, algo, hermanos, que no tiene realmente cómo explicarse, impredecible. Tremendo. Y los que iban delante, dice, le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban, dice, le reprendían: cállate, hombre ciego. Cállate, hombre, no hagas bulla. Probablemente porque la persona en el sentir humano es bien difícil que pueda percibir y considerar que lo que aquel necesita es posible. Probablemente porque aquellos decían: no, hombre, si vos sos ciego, ¿y qué estás pidiendo? ¿Y qué querés? Pues si sos ciego. Es que humanamente, hermanos, la mente finita del hombre no puede entender, hermanos, que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, hermanos, rompiendo el esquema natural del ser humano, hermanos, para transportarnos en el Espíritu y darnos cuenta que el poder de Dios no tiene límite. No hay nada imposible para Dios. Nada hay imposible, dice la Escritura. Aquellos no lograban entenderlo y decían: cállate, hombre, por gusto estás gritando. Más es el escándalo que haces. Pero el hombre sabía que era Jesús. Sabía que era Dios. El que estaba pasando por ahí. Y él dijo: esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Si no aprovecho hoy, ya no puedo. Si no aprovecho esta, ya no salgo de este problema. Y seguía clamando. Y aunque le reprendieran, y aunque lo mandaran a callar, y aunque le hicieran a un lado, él seguía pensando: es Jesús. Es Jesús. Es Jesús de Nazaret el que está aquí. Es Jesús el que está aquí. Es Cristo el que está aquí. Él está en medio nuestro. Él está pasando por aquí, decía. Ahora tengo que aprovechar. Él está en medio nuestro. Es Jesús. Y seguía clamando. Y seguía pidiendo, y seguía rogando, y seguía suplicando. No sé cuántas veces clamó. Y no sé a qué distancia estaba de Cristo. Pero era una gran multitud. Y sabe, hermano, este hombre clamaba a gran voz. Pero probablemente, hermanos, la multitud era tan grande que probablemente la voz de aquel hombre no podía romper quizás la barrera y poder llegar hasta donde estaba Cristo. Pero como Él siente nuestro clamor, usted puede clamar como Ana allá pidiendo por un hijo. Dice que solo movía sus labios
que solo, hermanos, lloraba y clamaba y pedía, pero en el alma. Y Dios nos oye. Y Dios nos escucha. Y Dios nos atiende. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia que no clamaba con sus labios, sino que clamaba, dice, con su corazón. Porque no clamaba, hermanos, a voz en cuello, aunque aquí dice que gritaba, pero, hermanos, dice también que la multitud era grande. Pero Dios conoce, hermanos, el clamor que fluye, que sale, que brota, hermanos, de nuestro corazón con una necesidad agobiante, con una necesidad ahogada, hermanos, de recibir verdaderamente el favor de Dios. Mire qué maravilloso, qué precioso realmente es lo que Dios hace en la vida de nosotros. No necesitamos, hermanos, experimentar. No necesitamos, hermanos, saber, hermanos, qué probabilidades hay. No necesitamos estudiar nada. Lo único que usted y yo necesitamos es creer en Dios. Para el que cree, dice la Escritura, todo es posible. El hombre se enmaraña en un montón de situaciones, hermanos. Pablo les escribía a los corintios y decía, los judíos piden señales y los griegos, decía, buscan sabiduría. Capítulo 1, primera de Corintios creo que es. Ahí por el verso 22, si no me equivoco. Hermanos, y los judíos fueron colmados de señales para poder creer. Y nunca creyeron. Hermanos, tuvieron señales a montones. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, solo las 10 plagas fueron suficientes, hermanos, para creer, hermanos, en el poder, en el majestuoso poder, en la gracia, en la misericordia de Dios. Y los griegos, les decía Pablo, no, los griegos buscan estudiar cada suceso, cada acontecimiento que pasa, que ocurre. Pero, hermanos, no se trata de eso. Se trata de creer, dice la Biblia. Porque si nosotros, hermanos, estamos esperando ver para creer, entonces ya no es fe. Si usted espera ver, hermanos, para creer, entonces ya no es fe. Porque la fe, ¿cuál es, hermanos? La idea de fe que nos da la Biblia. La certeza. La convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Pero si usted espera ver, hermanos, usted espera ver para creer, entonces ya no es fe. Eso ya no se llama fe. Como, hermanos, los religiosos que se hacen un muñeco ahí están y dicen, este es Jesús. Hermanos, lo están viendo y ahí dicen, este es Jesús, este es Dios. Ellos necesitan ver para creer. Pero la Biblia no nos llama a eso. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos de creer. Bienaventurados son los que creen sin ver, dice. Bienaventurados, felices. Porque eso significa bienaventurado, ser feliz. Yo soy feliz. No te veo, Señor. No te veo, pero te siento. No te veo, Señor, pero sé que estás aquí. No te veo, Señor, pero habitas en mi corazón. No te veo, Señor, pero tú guías mi vida. Y si no, ¿por qué vivo una vida de rectitud? Una vida de rectitud. ¿Por qué? Si la vivo a medias, si la vivo a poco, es porque Dios está conmigo. Si Dios no estuviera conmigo, si Dios no estuviera con usted, no, hombre, nosotros estaríamos más descarrilados que un tren. Más perdidos. ¿Por qué? Porque es Dios lo que hace la diferencia en nosotros. Porque es Dios el que hace la diferencia en medio nuestro. Porque es Él el que tiene el control.
Porque es Él, hermanos, el que gobierna nuestra vida. Cuando Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, era porque le había dado el control de toda su vida al Señor. Cualquier cosa que hacía, cualquier cosa que Él decía, cualquier cosa que Él deseaba, primero Dios. Primero era consultarle a Dios. Así es como debe de ser nuestra vida. Así es como debe de vivirse la vida en Dios, la vida de fe, en esperanza, en confianza en el Señor, deleitándonos, gozándonos, alegrándonos, disfrutando de la gracia, de la misericordia del Señor. Los reprendían, dice, y le decían, cállate, hombre, no hagas bulla, no dejas oír lo que Jesús dice, no dejas de escuchar lo que el maestro está diciendo. Pero, mire, dice Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Pero Jesús, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia. ¿Oh? Qué bonito eso. Qué bonito es que Dios me llame, que Dios me traiga, que Dios me invite. ¿Ah? La invitación de Dios siempre ha estado ahí. La invitación de Dios siempre está ahí. Y así fue como usted y yo llegamos. Así fue como usted y yo estamos aquí. Usted y yo no queríamos nada. Usted y yo no deseábamos estar delante de la presencia de Dios. Dios nos invitó. Dios nos mandó a llamar. Dios nos trajo. Dios, hermanos, nos abrió los oídos, nuestros ojos, para darnos cuenta, hermanos, que como pecadores necesitábamos de Dios. Dice la Escritura que lo mandó a llamar, lo mandó a traer. Cuando alguien importante, hermanos, le habla, cuando alguien importante lo manda a llamar a usted, usted se siente cuelludo, ¿va? Y cuando va a pasar a la oficina del gerente de aquella gran empresa, usted pasa y ve al seguridad ahí y solo pasa y dice, voy donde el gerente. Se siente importante. Se siente, hermanos, que de verdad, o sea, usted ahí tiene cuello. Pero ¿qué cuando Dios nos llama? ¿Qué cuando Dios nos invita? ¿Qué cuando Dios, hermanos, nos está diciendo, ven? ¿Hacemos esperar a Dios? ¿Hacemos esperar al Señor? Al menos que tengamos una grave necesidad, corremos. Al menos que seamos como este ciego, corremos y buscamos y nos gozamos y nos alegramos en Dios. Pero de lo contrario, dice la Escritura que Jesús lo mandó a llamar, lo mandó a traer, dice, a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué opina usted, hermano? ¿Usted considera que Dios ya sabía lo que quería aquel ciego? Jesús ya sabía lo que el ciego necesitaba. Entonces, ¿a qué viene la pregunta? Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Jesús estaba viendo a aquel hombre ciego y podía percibir la necesidad de aquel hombre.
Podía darse cuenta lo que aquel hombre deseaba, lo que anhelaba con toda su alma. Sin embargo, todavía le pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? Era tan evidente, hermanos, lo que el hombre necesitaba. Hermanos, era tan así, sí, evidente lo que aquel hombre quería. Quizás lo que usted está deseando ahorita no es tan evidente como lo que el ciego necesitaba. No está mostrado a plena luz como lo que el hombre necesitaba. Pero este hombre no podía esconder su necesidad. Y como Dios sabe todas las cosas, Cristo sabe todas las cosas, Él conoce todas las cosas, Él entiende todas las cosas, Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Dice el libro de los Salmos que aún dice, aún, Salmo 38 creo que es, aún dice, ni nuestro suspiro te es oculto. Cuando usted suspira por algo, Señor, Dios ya lo sabe. No le ha dicho ni una palabra, no le ha mencionado nada, no ha clamado, no ha pedido, y usted suspira por algo. Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce. Y Jesús viene y le pregunta, y le dice: ¿qué quieres que te haga? Aleluya. Ahí se abrió la puerta para aquel hombre. Ahí se abrió la posibilidad. Ahí vio claramente. Ahí entendió que todo era posible. Ahí entendió que Jesús estaba con él. Ahí se dio cuenta, hermanos, que por fin iba a lograr su propósito. Cuando le dice: ¿qué quieres que te haga? Ahí se dio cuenta, hermano, que el milagro estaba por suceder. ¡Aleluya! Cuando Cristo le dice: ¿qué quieres que te haga? Se dio cuenta y dijo: esto ya está hecho. ¿Ha sentido usted cuando Dios, hermanos, ha hecho o está por hacer un milagro en su vida? ¿Ha sentido usted cuando Dios, hermanos, está por hacer un milagro en su vida? Y ha sentido su presencia y ha tenido la seguridad, la certeza de que Dios obrará en ese momento. Hace unos años, 15 años quizás, mi esposa estaba padeciendo de quistes en los ovarios. Y tenía un quiste al lado izquierdo que si le ponía la mano y medio le oprimía, se sentía la pelota. Era tan grande que se podía sentir por fuera. Empezó el tratamiento para ver si con medicamentos podían solucionarle el problema. Y empezó a ir al seguro, empezó a ir a consultas, empezaron a hacerle radiografías. Y después de tanto medicamento, de tanto anticonceptivo, de tanta pastilla, el doctor le dijo: aquí lo único que toca es que te operemos. Aquí la única solución es que te operemos. Mi esposa nunca la han operado, excepto, ha ido al hospital nada más cuando fue a dar a luz a nuestros hijos. Y era aquel temor y aquella situación difícil. Y ella decía: tenés que orar por mí. Tenés que pedir a Dios. Dios puede hacer el milagro, pero tenés que orar por mí. ¿Por qué no orás por mí? Y yo no oraba por ella.
Y yo le dije, mira, tiene que ser Dios el que ponga en mi corazón el orar. Es Dios el que tiene que hacer el milagro. Si Dios me pone a orar, Dios va a hacer el milagro. Pero si Dios no me pone a orar y yo oro, probablemente no suceda nada. Pero si Dios me dice que debo de orar, lo voy a hacer. Yo crecí, de niño crecí en una hacienda allá por el lado de Santa Ana, un lugar que se llama Texistepeque, una hacienda llamada Piedras Negras, unos 5 kilómetros al sureste del pueblo. Ahí me crié con mis padres y mi papá era el encargado de cuidar el ganado en esa hacienda. Él ordeñaba y cuidaba el ganado en esa hacienda. Desde pequeño, o sea, yo le ayudaba. 5, 6 años, 7 años yo ya montaba a caballo y él me mandaba a recoger todos los terneros que ordeñaban. Entonces ordeñaba cerca de 35, 40 vacas diarias. Y yo iba al potrero donde se pastaban los terneros. Y siempre iban conmigo unos perros grandes, pastor alemán. Ellos me ayudaban a recoger todos los terneros. Y en ocasiones yo notaba que esos animales se echaban en el corral y no querían salir, no querían ir conmigo. Y aunque los llamara y aunque les mostrara algún pedazo de comida por ahí, no tenían interés de ir conmigo. No se movían. En una de esas me bajé del caballo y fui a revisarlos y fui a acariciarlos. Y revisando sus patas me daba cuenta que habían espinas en las patas de los animales. Y eso no los dejaba moverse porque les dolía. Entonces, desde esa vez, cada vez que yo los veía echados, iba y sacaba las espinas de sus patas. Esos animales llegaron a quererme a mí, que tanto que pasaban más en mi casa que en la hacienda. Y ese pensamiento vino a mi mente. O sea, yo no me despertó una madrugada 3 días antes de que mi esposa fuera operada. Eran cerca de las 2 de la mañana, Dios me despertó. Cuando me despertó, lo primero que vino a mi mente fue aquel pensamiento de niño, aquella experiencia que había tenido muchos años atrás. Acordándome de esos perros y le dije, Señor, cuando esos animales no querían ir conmigo, yo ya sabía lo que sucedía con ellos. Y yo podía ir y solucionar su problema. Y me habitué tanto a hacer lo mismo que para mí era algo natural, o sea, hacer aquello con los animales. Yo ya sabía, Señor. Ahora, con mi esposa yo no sé. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo, Señor. Pero yo sé que tú sí lo puedes hacer. Pero yo sé que para ti nada hay imposible. Oré como 5 o 8 minutos poniendo la mano sobre el lugar donde ella tenía el quiste. Me di la vuelta y volví a dormir. Ni cuenta se dio que oré por ella. Estaba bien dormida. Eso fue para amanecer día lunes. El día miércoles ella tenía que ir. No le dije nada. El día miércoles salió temprano y se fue porque iban a hacerle unas radiografías y después de eso se fue en ayunas y después de eso iba a entrar al quirófano. Cuando llegó, le hicieron todos los exámenes. Le repitieron por segunda vez todos los exámenes. Y el médico dijo, mira, no tienes nada. Te voy a despachar. Te voy a mandar de regreso para la casa porque aquí no hay nada. No sé qué fue lo que pasó, pero aquí no hay nada. Ese día en la noche que llegué de mi trabajo, ella abrió la puerta y se puso a llorar y me dijo, Dios hizo la obra. Y yo le dije, yo oré por ti.
¿Cuándo oraste? No te diste cuenta, el lunes en la madrugada oré por ti. Y Dios hizo la obra. Para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible para Dios. He recibido muchos favores de Dios. He recibido muchos milagros del Señor. Por mi familia, por gente por la cual he estado orando. Y Dios ha hecho la obra. ¿Se acuerdan que en una ocasión les pedí que oráramos por Gerardo Molina, el dueño de Pan Lido? Él tenía 2 tipos de cáncer y los médicos no le habían dado esperanza. En Estados Unidos lo estaban atendiendo en uno de los mejores hospitales de Texas. Él sabe que soy cristiano y nunca me había escuchado, nunca me había atendido en lo que concierne a la palabra de Dios. Pero cuando se vio perdido, cuando los médicos le dijeron no hay esperanza, un día me llamó y me dijo: Ricardo, oren por mí. Y ahí está el hombre. Los médicos no le daban esperanza, pero Dios ha hecho algo especial en su vida y Dios quiera que continúe haciéndolo, porque aún falta la salvación de su alma. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Si lo sanó de cáncer, como decía el Señor, ¿qué es más fácil para mí? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decir, toma tu lecho y anda, levántate. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es más fácil? Es tremendo, hermanos, cuando nosotros nos adentramos en la palabra de Dios y nos damos cuenta, hermanos, de las dimensiones espirituales en las cuales nosotros podemos entrar, teniendo a nuestro favor un caudal, hermanos, de promesas grandes de parte de Dios para nuestra vida. Es tremendo, hermanos, cuando nosotros venimos a este libro y nos damos cuenta, hermanos, de ese amor incomparable, hermanos, que tiene Dios para nosotros. Un amor tan grande que lo llevó, hermanos, no solamente a venir a esta tierra, sino a sufrir, hermanos, a predicar su evangelio, hermanos, a darnos una cátedra grande de lo que es el amor de Dios. Como si eso fuera poco. Y como si no fuera suficiente, hermanos, Él fue clavado en una cruz por usted y por mí. No solamente nos vino a decir cómo debemos de amarnos, no solamente nos vino a decir cómo debemos de practicar ese amor tan grande, no solamente vino a darnos, hermanos, un estudio grande de lo que es el amor, sino que se dejó clavar en la cruz como muestra. Como muestra, porque el Señor no solamente da palabras, Él da realidades. Cuando Él, hermanos, dice, pero tus pecados te son perdonados, también Él sana, también es limpia, también Él provee, también Él protege. Porque no, hermanos, no estamos hablando de cuentos, de fábulas, como el mundo lo quiere hacer aparentar. No estamos hablando, hermanos, de ideas mundanas. Estamos hablando de realidades. Estamos hablando de promesas reales. Aquí no estamos hablando, hermanos, de ¿qué? Emociones. No, el evangelio no es una emoción. El evangelio es una realidad. Es una realidad. ¿Ah? Y Cristo vino, hermanos, y se fue. Y se fue. Pero no se fue a descansar. Pero no se fue allá a solo estarlo viendo a usted. No, dice, fue a preparar morada para usted y para mí. Es decir, que cuando usted parta de esta tierra, que cuando yo parta de esta tierra, tengo un lugar donde llegar. Tengo un lugar donde estar, hermano, mejor que este. Precioso. Vamos a terminar, hermanos, dice la Escritura. Dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor,
que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Lo salvó de seguir siendo ciego. Lo salvó, hermanos, de sus pecados. Lo salvó de sus malos comportamientos, de sus aptitudes. Lo salvó de la miseria, porque de ahí en adelante él podía trabajar. Lo salvó, hermanos, de las murmuras, de las críticas, de los desprecios. Entonces, cuando Dios hace una obra, hermanos, la hace completa. No la hace a medias. Él nunca deja nada, hermanos, a medias. Todo lo que Dios hace, lo termina. Por eso que un día estaremos ahí arriba cantando aleluya, hermanos. Por eso es que un día estaremos en la presencia de Dios, porque aquel que comenzó la buena obra la ha de terminar. Aleluya. Y luego vio, dice, miró y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Y luego vio, no hombre, la vida de aquel hombre estaba resuelta. Su vida y la mía están resueltas. Están resueltas. ¿Que tenemos problemas? Tenemos problemas. Sí, hay problemas. Hay necesidades. Pero mi vida y la suya están resueltas. ¿Por qué? Porque una cosa es segura, hermanos: la muerte física. Todos vamos a morir físicamente. Pero espiritualmente, no, hombre, ahí ya le ganamos la batalla al diablo. Por eso la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la carne, dice, es el pecado. Y los pecados nuestros delante de Dios ya no cuentan. Ya no cuentan. Porque tenemos esa comunión con Dios todos los días. Son perdonados, pasados, presentes y futuros. Aquel hombre le seguía dándole gracias a Dios por lo que había recibido. Ahora nosotros debemos de darle gracias al Señor por lo que hemos recibido. ¿Ah? Por lo que hemos recibido. ¿Le agradece usted a Dios? Mire, aquí lo tiene todavía después de una pandemia. No ha terminado la pandemia, pero usted sigue aquí. Y algunos de los que están aquí ya se enfermaron y estuvieron con el virus, pero aquí lo tiene el Señor todavía. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo le podría llamar usted a eso? Gracia, misericordia, amor de Dios para usted. Así es como Dios le muestra su amor. Dios quizás no le muestre su amor dándole $1,000,000. Probablemente nunca se lo va a mostrar así. Pero si está enfermo, Él lo sana. Pero si está en peligro, Él lo protege. Pero si está en necesidad, Él está con usted. Ese es el amor de Dios. Incomprensible para el mundo, pero saludable y deleitoso para los hijos de Dios. Por eso aquel hombre le siguió. Por eso aquel hombre lo seguía después. Porque ¿qué podía experimentar el ciego? ¿Qué cosa mejor pudo haber llegado a su vida? Ya no había nada mejor que lo que había sucedido en su vida. No solamente lo sanó, sino que le dio salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Porque Dios abrió nuestros ojos espirituales. Y ahora podemos ver
al Rey de Reyes y Señor de señores, sentado a la diestra del Padre, clamando e intercediendo por cada uno de nosotros. Eso es precioso, hermanos. Eso es hermoso. Así que alégrese, gócese, deleítese en el Señor, porque Él es bueno. Oremos al Señor esta noche. Démosle gracias al Señor. Digámosle: Padre y Señor nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Jesús, porque tú eres bueno, eres santo, eres digno, eres glorioso, Jesús. Eres misericordioso, Señor, digno de toda gloria y de toda alabanza. Esta mañana, Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre, porque tú sigues siendo, Señor, el guardador, el guía de nuestras vidas. Quédate con nosotros, llena nuestras vidas, alienta nuestros corazones y fortalécenos. Ayúdanos a ver, Señor, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Ayúdanos a ver tus propósitos. Ayúdanos a ver, Padre, oh Dios amado, aleluya, que tú nos amas. Ayúdanos a apreciar, Señor, oh Dios bendito, Señor, tu sacrificio, tu esfuerzo, Señor, oh Dios, por cada uno de nosotros. Esta mañana yo quiero hacer un breve llamado. Si hay alguien en medio nuestro que aún todavía no ha recibido a Jesús, si hay alguien en medio nuestro que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha escogido para usted. Es importante. Aquel ciego anhelaba ver. Aquel ciego deseaba recibir el favor de Dios. Ahora usted puede ver a Dios. Ahora usted puede anhelar al Señor. Ahora usted levántese de su silla ahora y venga a los pies de Cristo esta mañana. Y Dios abrirá esos ojos del alma. Y Dios abrirá esas puertas de su corazón para morar con usted. La palabra del Señor dice: aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Esta mañana es una mañana de bendición. Esta mañana es una mañana de salvación. Esta mañana es una mañana de vida eterna. ¿Hay alguien? ¿Algún amigo? ¿Alguna amiga? ¿Algún hermano? ¿Alguien que quiere reconciliarse esta mañana? ¿Alguien que le ha fallado al Señor y ahora quiere venir a los pies de Cristo? No deje pasar esta oportunidad. El tiempo es apremiante. No deje pasar esta oportunidad. Dios le ama. Dios quiere bendecirle. Dios quiere cambiar su vida. Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad.